noches, amigos y amigas. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente les acompaña por esta vía Rosa Castillo. Por favor, indíquenme en el chat, agreguen por favor su nombre y apellido. Queremos saber desde qué parte de Latinoamérica nos están acompañando. Segunda sesión de este curso sobre trabajo social de caso. Ya tenemos en sala a nuestra facilitadora, la profesora Carmen Parras. Ella es trabajadora social y el día de hoy continuaremos con los contenidos ya compartidos con ustedes. Muchísimas gracias, Rosa, gracias. Saludos, muchachos, muchachas. Espero que se encuentren muy bien. Desde donde con nosotros, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, muchísimas gracias por el interés en mantenerse actualizados, en mantener la discusión en función de crecer como profesionales y como seres humanos. El día de ayer les hablaba sobre la importancia de internalizar las habilidades para la vida en nuestro quehacer profesional, pero también en nuestra vida personal, ¿no? Y les decía esto porque, pues por supuesto, como hablábamos ayer, la falta de empatía puede afectar nuestra ética efectivamente, nuestra intervención profesional. Entonces, la idea es que internalicemos todo lo que vimos ayer, porque de repente dirían, bueno, pero es que las habilidades para la vida no son competencias del trabajo social. No, pero sí. Es decir, no forman parte de nuestra formación académica, aunque debería formar parte de nuestra internalización profesional, y por eso tomé la decisión, y siempre lo hago cada vez que tengo la oportunidad, de facilitar esas habilidades. En este sentido, y avanzando en función de eso, pues muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por intentar establecer esas conexiones desde la distancia. Muchas veces es difícil, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo por conocer cómo se están haciendo las cosas en otros países, cómo otros profesionales, otros colegas nuestros, pues están haciendo las cosas, y eso nos permite enriquecernos y fortalecernos como gremio. Con base en esta antesala que les estaba dando, pues quería conversar un poco con ustedes sobre precisamente la ética profesional en el trabajo social de casos y en líneas generales en el trabajo social. ¿Por qué digo esto? Porque esto aplica tanto para casos como para grupos como para comunidades. Que la ética profesional es indispensable en cada una de las profesiones, en cada una de las disciplinas. Nosotros como trabajadores sociales no escapamos de ello. Y allí les puse en la lámina un qué está bien y qué está también. O qué definitivamente no está bien. ¿Qué es la ética profesional, colegas? Es el deber hacer o el deber ser. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Hablábamos ayer de que estamos trabajando con seres humanos, de que ese es nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de intervención, y en este sentido, pues debemos abocarnos en función de hacer las cosas como deben hacerse, con compromiso, con responsabilidad. Un caso puede perder la vida por culpa de nosotros si no asumimos las cosas con seriedad. Si a usted le llega una persona que recurre a usted porque está sufriendo por una situación de violencia basada en género y su vida está corriendo peligro y usted no actúa a tiempo, esa persona puede perder la vida. ¿Cuántos casos no hemos visto así? Entonces, la idea es, estimados colegas, que actuemos con responsabilidad. Estamos trabajando con vidas, con seres humanos. Y en función de eso, también quiero recordarles que tengamos en cuenta
los derechos humanos. Sí, nosotros no somos abogados, pero nosotros somos trabajadores sociales y nosotros tenemos que conocer el marco legal de cada, bueno, de nuestro país y de cada política pública o política de Estado en función de proteger a las personas. Por ejemplo, en el caso acá en Venezuela, ¿sí? Tenemos situaciones de violencia basada en género. Bueno, tenemos, por ejemplo, la ley sobre el derecho, ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ah, pero es que es una situación de violencia hacia un niño. Ah, caramba, tenemos la LOPNA, Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Entonces nosotros tenemos que manejar esos aspectos, cuáles son las políticas de Estado que están, valga el Estado están, en función de proteger a esta población. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no sabemos qué hacer, ¿cómo vamos a hacer? Y discúlpenme si suena un poco como trabalenguas, pero esa es la mejor manera que encuentro de expresarlo, de decirlo, ¿no? Si nosotros conocemos la ley y conocemos las instancias a donde debe acudir el caso en atención, nuestras personas van a sentir confianza en nosotros, pero a la vez nosotros vamos a ir actuando como se debe hacer, ¿sí? ¿Y en función de qué? De los derechos de las personas. ¿Sí me estoy explicando? Si no soy clara con lo que estoy transmitiendo, por favor me lo hacen saber, que voy a estar muy atenta para responder cualquier inquietud. Ahora bien, cuando tenemos, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el área de adicciones, y siempre pongo ejemplos de lo que he vivido para que, porque no me gusta a mí me contaron o por ahí se escucha, no, yo lo viví. Cuando trabajé con personas en situación de adicción, tuve que manejar la ley orgánica de drogas y tuve ciertas diferencias con algunos profesionales del derecho, porque a veces iban algunas madres a las instancias donde corresponden aquí en Venezuela, Ministerio Público, Fiscalía, y de repente había alguien que los orientaba de una manera que no era, y decían, bueno, pero es que nosotros no podemos hacer nada. No, sí, aquí hay una ley donde establece que las personas pueden acudir a tratamiento por una orden emitida por un juez. Entonces les hablaba a las personas, les orientaba. Tuve varias reuniones con algunos amigos de la Escuela de Derechos de aquí de Venezuela, y pues de verdad que fue bastante enriquecedor, tanto para mí como para ellos. Llegué a trabajar con policías comunitarios que me llevaban a los pacientes para pedir ayuda. Ellos decían, prefiero traérselos acá, que van a recibir un tratamiento, a que vayan detenidos y sigan en su consumo. Entonces, ellos empezaban con un proceso de aconsejarlos y los llevaban, y estos muchachos pues muchas veces se quedaban allí a recibir el tratamiento. Entonces, qué rico y qué interesante es cuando nosotros, como analistas de políticas públicas que somos, porque ese es uno de nuestros roles, qué interesante que nosotros de verdad podamos actuar en función de lo que tenemos. Ayer les hablaba de los recursos internos y externos del caso, pero es que nosotros formamos parte de los recursos externos, y al formar parte de los recursos externos tenemos que conocer entonces las políticas de Estado y el marco legal que protege a la población y que también la puede sancionar. ¿Por qué digo esto también? Porque cuando usted está atendiendo un caso, por ejemplo, en el área de adicciones, si usted está atendiendo un caso y esa persona comete un acto delictivo, hay una sanción. Y esa sanción la tiene que decidir es un tribunal. Por supuesto, la misma ley establece que las personas tienen derecho a un abogado defensor.
Entonces, bueno, allí se empieza el proceso legal, pero nosotros tenemos que manejar ese proceso legal. Si nosotros no manejamos eso, ¿cómo vamos a actuar? Y parte de la ética profesional nuestra es entonces empaparnos de eso. Si usted está trabajando en salud, mínimo debería conocerse la ley orgánica de salud, por lo menos en el caso de Venezuela, ¿sí? Pero lo que pasa es que además de eso, en el área de salud hay otras leyes que se desprenden de la ley orgánica. Por ejemplo, la ley de lactancia materna, la ley de protección a las personas, la ley de igualdad, perdón, para las personas con VIH-Sida, por ejemplo, y tantas otras, la ley orgánica, perdón, la ley para personas con discapacidad. Y así estamos. Y vuelvo y les insisto, no somos abogados, es verdad, pero somos trabajadores sociales. Y si no manejamos la ley, estamos mal. Y eso aplica para los médicos, por ejemplo, los médicos tienen que saber cuál es el marco legal que los ampara y que los sanciona. Y eso va también para las enfermeras, y eso va también para los profesores, y eso va también para los ingenieros. Cada profesional tiene que saber el marco legal del área en la que se está desenvolviendo. Insisto con esto, porque planteo todo esto, porque eso forma parte de la ética profesional. Está asociada entonces con el deber hacer, con cómo vamos a actuar, pues en función de nuestra ética, en función de las ideologías de las que hablábamos ayer, por supuesto, claro que sí, pero también en función de nuestra ética profesional y de todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? Ser negligentes. Les decía hace rato, cuántas no pierden la vida de repente por una negligencia nuestra. Y la idea es entonces que estas personas que acuden a nosotros y que depositan toda su confianza en nosotros, pues pierdan la vida, ¿sí? Indolencia o falta de empatía. Hablábamos ayer de las habilidades para la vida y les decía precisamente esta parte de la empatía. Si nosotros no somos empáticos, pues muchas veces terminamos siendo indolentes. Y a veces decimos, bueno, se murió un caso, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir. No, ya va. Se murió el caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a la familia, vamos a orientarla, vamos a acompañarla en ese proceso. Que de repente reciban algún acompañamiento para trabajar ese duelo. Es ver qué vamos a hacer durante toda la intervención. Y como pasa en el área médica, por ejemplo, que el doctor está interviniendo un caso, está brindando el tratamiento, de repente el paciente no cumplió con el tratamiento, el paciente se murió, bueno, el médico hizo lo que pudo. Igual pasa con nosotros podemos brindar las orientaciones, podemos hacer todas las visitas domiciliarias que queramos, podamos hacer todas las dinámicas familiares que queramos, pero si no hay una internalización también por parte del individuo que estamos atendiendo, si no hay una disposición para cumplir con el tratamiento, si no se hace partícipe del tratamiento, difícilmente esta persona se pueda recuperar. Entonces, pues, o pueda transformar esa realidad. Tú puedes ser el mejor trabajador, puedes ser el mejor trabajador social del mundo, pero si la persona no quiere recibir ayuda, no podemos hacer más. Vamos a dar lo mejor de nosotros en función de que la persona mejore su realidad, tenga el mayor bienestar posible, pero hasta donde nosotros podamos y mientras la persona así lo permita. Agresividad, eso es una falta de ética profesional, se los decía ayer. Violencia, nosotros no podemos ejercer ningún tipo de violencia hacia nadie, ¿sí? Por eso a veces, y con total propiedad, vemos profesionales que ejercen funciones de trabajadores sociales y terminan siendo agresivos con los casos en acto. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que no era trabajadora social, tenía otra profesión, otra carrera, y esta persona
ejercía funciones de trabajadora social y en una actividad grupal le dijo a uno de los casos en atención, pero habla, que estás mudo. Ustedes, colegas, piensan que esa es la mejor manera de abordar un caso o de llevar un grupo intimidando a uno de los integrantes. Por eso les digo, y ojo, esto pasó con una persona que no es trabajadora social, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque también he visto colegas y los he visto que de una manera muy adecuada a los casos que están atendiendo. Entonces, un rechazo en la población. ¿Qué puede pasar? Que el paciente abandone el tratamiento. ¿Qué puede pasar? Que la persona hasta se quite la vida. Entonces, por eso digo que es una falta de ética profesional, la negligencia, la indolencia y la agresividad. ¿Sí? Entonces, revisemos pues nuestra ética profesional. Revisemos y evaluémonos cómo estamos actuando con nuestra atención. Les decía ayer, internalice, evalúense. Una de las habilidades para la vida cognitivas que hablábamos ayer o que veíamos ayer es el autoconocimiento. Si hay un caso que a usted le parece muy difícil y no lo puede abordar y que de verdad no encuentra salida, o discuta el caso y busque ayuda, o refiere el caso a otro trabajador social que pueda hacerlo. Porque eso también forma parte de nuestra ética profesional. Ser bastante responsables en lo que estamos haciendo. Veo que hay cierta interferencia, discúlpenme ustedes por favor. Veo que hay cierta interferencia, voy a ver si puedo apagar la cámara para poder continuar. Bueno, entonces, mientras estoy acá, les digo, vamos a hacer el esfuerzo por actuar con la mayor ética profesional posible, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las estrategias de intervención más utilizadas en el trabajo social de casos. Primero, hay que analizar el contexto del caso en atención, ¿sí? Analizar qué es lo que está pasando, cuál es la historia familiar del caso en atención y cuál es la dinámica familiar actual del caso en atención. Analizar e identificar. Todo esto que está aquí en esta lámina es para el análisis y para la identificación. Igual pasa con el problema. Al analizar el contexto y recoger toda la información posible con lo que hablábamos ayer, ¿no? Con las técnicas de recolección de información, vamos identificando el problema. Este esquema se los voy a entregar en el material que se les va a dar de acuerdo a lo que establezca Fundabric, pero allí está descrito, porque estas son unas estrategias de intervención en materia de ciencias sociales y yo lo adapté para la intervención en trabajo social de casos. Hay una parte que habla del problema y para nosotros viene siendo el diagnóstico y para nosotros viene siendo el pronóstico, porque Ezequiel Anderek dice, y me encanta, Ezequiel Anderek tiene un libro maravilloso que se llama Diagnóstico Social. Ese libro, si pueden conseguirlo, maravilloso. Yo creo tenerlo en digital, se los puedo compartir en digital. Yo lo tenía en físico, pero lo presté y bueno, ya ustedes saben lo que pasa cuando uno presta un libro. Pero bueno, la cosa es que Ezequiel Anderek dice que cuando uno identifica o cuando uno construye un diagnóstico, pues parte del diagnóstico es el pronóstico.
¿Qué se espera o qué estamos viendo a futuro con este diagnóstico? Cuando hablamos de diagnóstico o problema, nosotros estamos viendo, y lo decía ayer citando a Mary Richmond, identificamos las necesidades, las carencias, pero también los recursos. Pero lo complemento con Ezequiel Anderek, porque Anderek dice que hay que tener el pronóstico, qué se espera. ¿Qué pasa si la persona no cumple el tratamiento que vamos a brindarle? ¿Qué pasa si la persona sí lo cumple? Entonces, bueno, es ver a futuro también. Y eso nos va a permitir, estimados colegas, ver o hasta guiarnos de la mejor manera posible para obtener el mejor pronóstico posible, ¿sí? O la mejor evolución posible. Ahora bien, cuando hablamos de los objetivos, ayer les decía, perdón, que cuando nosotros tenemos un caso en atención, tenemos que identificar qué es lo que queremos hacer con ese caso en atención. Y cuando nosotros identificamos qué es lo que queremos hacer, pues entonces establecemos objetivos en líneas generales y en líneas específicas. Para dar respuesta, acuérdense lo que hablamos ayer, de la respuesta al caso. Bueno, para dar respuesta a un caso tenemos que establecer objetivos. Y eso hay que hacerlo así, lo más inmediato posible, porque nosotros, y lo vemos, lo sabemos, lo vivimos, nosotros en nuestro quehacer profesional tenemos muchísimos casos en atención, no es uno, no son dos, son muchos. Son muchos. Usted está en un hospital, ay, bueno, ahí le van a llegar pacientes de todos lados. Usted está en el área de las adicciones, bueno, le van a llegar muchas personas en situación de adicción o muchos adolescentes en esta condición y tiene que atenderlos. Si está en el área de personas en situación de calle, bueno, imagínense ustedes. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero esto quita mucho tiempo. ¿Y qué somos? Somos profesionales. Y ayer hablábamos de métodos de intervención. Entonces, hoy estamos hablando de las estrategias de intervención y hay que analizar y hay que identificar el contexto del caso, que lo hacemos, el problema, ¿sí? Con las causas, los efectos, con los recursos, con el pronóstico. Hay que establecer objetivos con cada caso y hay que evaluar los medios, es decir, a través de qué vamos a lograr los objetivos. ¿Cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar? ¿Con qué recursos contamos? Y sigo con lo de los recursos. Ayer hablaba de las características del trabajo social de casos e insistía que una de las características es que el trabajo social de casos es recursivo. Entonces, hay que evaluar los recursos con los que contamos, recursos del caso, los recursos internos de la persona, los recursos externos de las personas y los recursos nuestros como profesionales, desde lo que podemos hacer y desde lo que podamos contar con la institución en la que estemos trabajando y los recursos con los que podamos contar desde lo externo, es decir, las articulaciones estratégicas que tengamos, los enlaces que podamos tener para lograr también dar una mejor respuesta posible al caso en atención. Una vez que hacemos todo este procedimiento, estimados colegas, pues viene el proceso de evaluación para poder cerrar el caso, pero ya va. ¿Cómo yo cierro un caso si no hago un análisis o una identificación de todo lo que se ha logrado o de todo lo que pudo haber retrocedido el caso? ¿Qué pasó? O sea, tenemos que explorar y evaluar qué ha pasado con cada uno de nuestros casos. Ay, no, es que yo tenía un caso de violencia y la persona no vino más. Ajá, ¿y no le hiciste seguimiento? No, porque no vino más y bueno, yo no le hice más seguimiento. Ah, eso es negligencia. Entonces, ojo con eso. Quiero que por favor internalicemos cada cosa que estamos hablando en este curso. Son muchas cosas las que hay que discutir en materia de trabajo social de caso, pero hice una selección
de lo que yo considero, por supuesto, lo más relevante para que nosotros podamos hacer una intervención lo más completa posible. Entonces, por favor, internalicemos esto, analicemos esto, identifiquemos esto en los casos que atendemos. Cuando nosotros atendemos un caso para contextualizar o para contextualizarlo y para identificarlo y para analizarlo, nosotros tenemos que evaluar el proceso socializador del individuo. Nosotros somos trabajadores sociales y cuando atendemos un caso, atendemos el caso, pero tenemos que conocer su entorno, es decir, su grupo familiar, su comunidad. Claro, no les estoy diciendo que hagan un recorrido comunitario, pero sí les estoy diciendo que exploren un poco cómo es el día a día de ese caso en atención. Y parte de ese día a día, o una de las cosas más relevantes que veo en el día a día de nuestros casos de atención, es el proceso socializador del individuo. Y tenemos que revisar entonces cómo es el proceso comunitario del caso en atención con su grupo familiar, con su pareja, con sus amistades. ¿Cómo es ese proceso de comunicación? ¿Hay comunicación con la familia? Digo, en función de la misma celeridad que ameritan los casos, porque, y digo celeridad porque el tiempo es precioso. Cuando atendemos un caso tenemos que estar lo más atentos posibles para que se atiendan las cosas con la mayor celeridad posible. Entonces, yo me apoyo mucho en este proceso para evaluar el proceso comunicacional con el familiograma. En serio que sí, ustedes dirán, bueno, pero ya va, ¿por qué? Bueno, porque el familiograma para mí es una radiografía. Yo atiendo un caso y de una vez lo siento, le pregunto cómo está, cómo se siente, vamos a dibujar aquí a la familia y empiezo a hablarles de la manera más agradable posible o más armoniosa posible para que la persona se sienta en confianza. Y empezamos a hacer el familiograma o genograma familiar, como le quieran denominar. Y empezamos, bueno, esta es tu mamá, ¿qué edad tiene tu mamá? Este es tu papá, ¿qué edad tiene tu papá? Ay, mira, yo no sé la de mi papá porque yo nunca conocí a mi papá. Ah, bueno, chévere. Entonces ya sabemos que no hay comunicación por el papá, con el papá, perdón, porque la figura paterna nunca existió. Entonces eso ya me está diciendo cosas del caso. No, ¿y cómo te llevas con tu mamá? Bueno, no muy bien, porque mi mamá todo el tiempo me está regañando y yo todo el tiempo le estoy contestando. Ah, entonces ahí hay una relación conflictiva. Entonces allí vamos evaluando también cómo es la comunicación. Y para mí lo más rápido, se los digo de corazón, se los confieso aquí en este curso, es el familiograma para poder evaluar estas cosas. Entonces, si ustedes no aplican el familiograma, bueno, busquen otras estrategias, busquen otros instrumentos para evaluar cómo es el proceso comunicacional con el caso en atención y su grupo familiar, su red de relaciones que tenga esta persona. Otra de las cosas es cómo esta persona, cómo este caso en atención maneja las habilidades para la vida. Entonces, como que sí es importante que internalicemos las habilidades para la vida, ¿verdad? Porque fíjense que eso nos va a permitir evaluar qué tan empático es el caso, qué tan asertivo es, qué tan negociador es, puede manejar los conflictos o no los puede manejar, cómo es su red de relaciones interpersonales, cómo toma las decisiones, tiene pensamiento creativo, tiene pensamiento crítico, no, es una persona totalmente sumisa. Ah, caramba, entonces allí hay que hacer un trabajo. Y por eso les digo, cuando yo me apoyo de todo esto, yo les estoy trayendo lo que yo más utilizo en las atenciones de los casos. Y esto es lo que a mí me ha funcionado, estimados colegas. No les estoy diciendo que todos mis casos han salido, que todos mis casos han sido una maravilla, porque no. Y no les estoy diciendo aquí que no me he equivocado en mi ejercicio profesional. ¿Sí?
pero lo que quiero es que entendamos que cada experiencia vivida es aprendizaje en la medida en que nosotros de verdad decidamos aprender de esa experiencia. Porque a veces decimos, no, eso es experiencia. Ajá, pero ¿qué has aprendido de esa experiencia? ¿Aprendiste algo? ¿Le sacaste provecho a la experiencia? Entonces, aprovechemos pues el manejo de las habilidades para la vida, para nosotros, pero también para nuestros casos en atención. Porque si resulta que usted que es una persona muy sumisa, porque no tiene pensamiento crítico, porque no tiene autonomía, porque no ha hecho ese trabajo de autoconocerse, entonces pudiéramos estar hablando de una persona con un problema de autoestima bastante grande. Entonces, si es así, bueno, vamos a discutir el caso con un psicólogo para que esta persona, a través de alguna terapia, y por supuesto vamos a discutirlo con el caso en atención, si está dispuesto o dispuesta a recibir atención de un profesional del área de la psicología. Y así vamos interviniendo, y así vamos transformando la realidad del caso en atención. ¿Sí? Ahora les quiero presentar, a mí me encanta Virginia Satir, se los dije ayer y se los reitero hoy. Me encanta esta mujer, una colega maravillosa, terapeuta familiar. Ella ha escrito varios libros, varios textos. Y a mí yo me enganché con esta parte que ella habla de los patrones de comunicación, donde habla de las características de algunas personas en su proceso comunicacional, ¿no? Está la persona que está o cumple el rol de aplacar situaciones dentro de su grupo familiar, por ejemplo. Se presentó una situación, un conflicto y está tratando como que de calmar las cosas para evitar que otras personas se molesten, para evitar el conflicto o para evitar el incremento del conflicto. Estas personas generalmente están en ese proceso de estar aplacando, y tiene dificultades para confrontar. Entonces, es importante que identifiquemos eso. Todo esto forma parte del contexto del caso y todo esto forma parte también del diagnóstico, porque el contexto nos permite a nosotros ir identificando cosas para tener un diagnóstico. Está la persona que lo que hace es culpar a los demás en vez de asumir responsabilidades, en vez de asumir los errores que pudo haber cometido. Es una persona que se dañó, por ejemplo, algo y lo dañó la persona porque, bueno, lo tiró al piso, lo que sea, y dice, bueno, es que fue culpa tuya que me hiciste molestar. O alguien que te diga, que te ofenda, y tú le quieras reclamar a esa persona después, y de repente la persona te diga, ay, pero es que tú eres muy tóxica, o tú eres muy delicada, o tú eres muy delicado, tú por todo te molestas, o a ti te gusta vivir del pasado. Ya va, pero es que, a ver, identifica tú también qué responsabilidad tienes tú. Entonces, eso lo encontramos muchas veces en nuestros casos en atención. Tenemos a la persona calculadora que le gusta mostrarse muy intelectual o muy que maneja todo, que todo lo sabe y todo lo quiere calcular y todo tiene que quedar perfecto en su comunicación. Y aquí en Venezuela tenemos un dicho que reza que por algún lado se le sale la costura a la persona, ¿no? Yo he tenido casos donde todo es perfecto. Yo tuve un caso y siempre lo pongo de ejemplo, una señora joven, una mamá joven, que el muchacho estaba en adicción, y un muchacho jovencito, y él decía que él cuando probó la marihuana, cuando él sentía el olor de la marihuana, a él le gustaba muchísimo. Y cuando la probó, desde el primer momento se enganchó con la marihuana. Y entonces él decía que él no sabía por qué, pero que a él le gustaba mucho y eso era lo que él consumía. Y ya, pero ya estaba en adicción, ya había desarrollado una adicción tremenda, pues ya era un consumo compulsivo lo que el muchacho tenía.
Y cuando atendemos a su abuela, a su tía, que eran las que más lo acompañaban al proceso de tratamiento, el muchacho, ellas siempre nos decían cosas, nosotros las entrevistamos a ellas, entrevistamos al muchacho, hacíamos las actividades grupales con él, bueno, toda la intervención que era necesaria. Pero ya nos hacía falta conversar con la mamá y la mamá no iba. Cuando por fin conversamos con la mamá decía, pero es que yo le di la mejor crianza, yo a él di todo. Yo soy una muy entregada a mi hijo. Y yo, bueno, pero tanta perfección es como extraño. Entonces, cuando ustedes le dicen esas cosas que hacen que ellos son los mejores, no son los mejores. Cuando les sigo preguntando cosas a la señora, al final ella termina diciéndome que ella en su embarazo consumía marihuana. Es decir, que el muchacho desde el vientre de su mamá recibía los efectos, por decirlo de alguna manera, del consumo de marihuana por parte de la mamá. No es casualidad que una mujer embarazada tenga prohibido consumir alcohol, consumir cigarrillo. Y por supuesto, tiene prohibido consumir otro tipo de drogas, porque alcohol y cigarrillos son drogas. Drogas legales, pero son drogas. Entonces, esta mamá en su embarazo consumió marihuana y obviamente este muchacho tuvo una predisposición genética al consumo de marihuana. Y allí fue el origen de todo esto. Tuvimos que hacer un trabajo con la mamá, tuvimos que hacer un trabajo con el muchacho. No fue fácil, no es fácil. Por eso les digo, ojo con estos patrones de comunicación, el que aplaca, el que culpa, porque la mamá, aparte de que era calculadora, también le gustaba culpar a su hijo, pero ella no asumía hasta que por fin terminó asumiendo. Y fue lo que nos permitió intervenir. Fíjense todo lo que abarca, todo lo que implica atender casos. Ustedes lo saben. Y tenemos el patrón de la persona que se excusa o se escuda, mejor dicho, a través de la distracción. Que tú le estás diciendo algo y la persona te dice otra cosa. Se va para otro lado. Dispersa la comunicación, dispersa el tema, mejor dicho, para evitar confrontaciones o evitar cualquier tipo de conflictos. Entonces, yo les puedo compartir este libro de Virginia Satir para que lo revisen, de verdad que está bastante interesante. Ella les decía que tenemos que abocarnos mucho a la lectura y hoy se los corroboro. Y seguramente mañana se los vuelvo a corroborar. Porque, bueno, ese es el trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, estarnos actualizando, estarnos empapando, no dejar de lado los preceptos de los trabajadores sociales que nos antecedieron, porque fueron los primeros en construir textos que nos permitieron a nosotros tener una base para nuestro ejercicio profesional. Yo soy fan, de verdad, de Mary Richmond, de verdad, me encanta, me encanta. ¿Por qué? En materia de trabajo social de caso. ¿Por qué? Porque esta mujer se encargó de escribir tantas cosas, de reflejar muchas, y esas fueron las bases de nuestra profesión. Por ejemplo, los psicólogos no dejan de lado a Sigmund Freud, por ejemplo. ¿Sí? Ellos tienen siempre sus figuras de referencia. Entonces nosotros también tengamos nuestras figuras de referencia. Porque a veces en ese afán de actualizarnos, perdemos el norte o dejamos de lado las bases de nuestro quehacer. Entonces, ojo con eso. Quiero, esta frase sí se las coloco acá completica, no quise reducir nada. ¿Por qué? Porque fíjense lo que refiere Maccoby, que los patrones familiares de éxito en la socialización incluyen la seguridad del vínculo afectivo. Si un caso
no tiene un vínculo afectivo seguro, entonces no va a haber éxito en su proceso socializador. Si tiene una mamá maltratadora, con ausencia de padre, bueno, ¿qué puede haber allí en su proceso socializador? ¿Qué seguridad de vínculo hay? ¿Sí? O tiene un papá agresivo o un padrastro agresivo y una mamá sumisa con la que casi no se puede conversar porque todo, le tiene miedo a su pareja. Entonces, ¿qué seguridad puede tener ese caso en atención? Entonces, no va a tener un patrón familiar de éxito en su socialización. Entonces, el aprendizaje por observación del comportamiento de los padres y la capacidad de respuesta mutua entre padres e hijos. Y yo voy a profundizar en esto más adelante, porque qué rico que cada autor que fui leyendo para este curso, bueno, pareciera que estuvieran conectados. La verdad. Es importante. Y siempre decimos, ay, bueno, los niños son como esponjas porque absorben todo lo que ven. Sí, es verdad. Entonces, lo que observan del comportamiento de los padres y la capacidad de respuesta mutua que tienen entre ellos y sus hijos, eso es lo que va a permitir que la persona se fortalezca o no se fortalezca. Entonces, revisemos pues el proceso socializador del individuo que estemos atendiendo. Revisemos pues cómo es su proceso comunicacional, cómo maneja las habilidades para la vida y cuáles son los patrones que tiene. Y así pudiéramos nosotros ir interviniendo, ¿sí? Bueno, cuando les decía que iba a profundizar un poco con el tema de la relación entre padres e hijos, les presento acá las problemáticas que encontramos en la atención de casos. Para esto me apoyé con un trabajador social llamado Carlos Heroles, con un libro maravilloso que se llama Familia y Trabajo Social. Este texto es del 2001. Y fíjense que encontramos en esta lámina, en primer lugar, los problemas de calidad de vida. Cuando hablamos de problemas de calidad de vida, hablamos de necesidades que no han sido satisfechas. Por ejemplo, una persona que no come bien no tiene calidad de vida. O un grupo familiar que no come bien no tiene calidad de vida. Ayer les decía, cuando están atendiendo a una persona en situación de calle, lo primero que tienen que hacer es alimentarla. Y tiene que haber un programa de alimentación para esa persona. Porque una persona con hambre no te va a escuchar. ¿Sí? Igual pasa con los muchachos con síndrome de abstinencia, los muchachos que están en situación de adicción. A veces cuando me llegaban con la crisis de abstinencia, yo no los atendía. Yo, Carmen Parra, no los atendía porque yo soy trabajadora social, no soy médico. Y les decía que tenemos que trabajar en función de la ética profesional, del deber hacer. ¿Qué hacía yo? Lo recibía, hablaba con el médico, hablaba con el enfermero, y ellos eran quienes se encargaban de atender al muchacho o a la muchacha, al paciente, pues. Entonces el médico hacía su proceso de intervención, le colocaban su tratamiento, ¿ok? Para el síndrome de abstinencia, para que la persona se pudiera calmar. Yo llegué a atender pacientes, muchachos, bueno, a recibir pacientes que se me llegaron a orinar ahí llegando por la crisis de abstinencia, porque querían dejar el consumo, pero ya va, el cuerpo les estaba demandando la droga, les estaba demandando la sustancia, porque eso es la adicción. Entonces, como ya era algo biológico, no era de mi competencia, y yo me apoyaba con el equipo, médico, enfermera o enfermero. ¿Para qué? Para que le trataran su síndrome de abstinencia y una vez que esa persona fuese superando esas crisis, ahí sí intervenía yo, ahí sí intervenía la psicóloga. Pero una persona cuando está con mucha hambre,
Cuando tiene, por ejemplo, un síndrome de abstinencia, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Es más, hasta se te puede morir. Cuando es un caso de síndrome de abstinencia, se te puede morir ahí porque no se le brindó la atención médica inmediata. Entonces, insisto con esto. Tenemos que hacer nuestro trabajo en función del deber hacer. Tenemos que identificar los recursos con los que contamos. Si yo no tengo un médico en el momento, esta persona, ¿sí? Usted no puede atender a un paciente que se le esté desangrando, por ejemplo. Yo en el hospital, cuando veo un paciente que lo están atendiendo porque tiene una crisis respiratoria, que le voy a estar yo preguntando a ese paciente lo que necesita es respirar para poder vivir, que se hagan cargo los médicos y después intervengo yo. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos siempre presente, que nosotros tenemos que trabajar en función de la ética profesional y que parte de las problemáticas que vamos a encontrar es esta, los problemas de calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas, pero no solo las necesidades básicas, porque una persona con mucho dinero, pero con una depresión fuerte, ¿ustedes creen, colegas, que tiene calidad de vida? Entonces, Carlos Heroles nos habla también de necesidades psicosociales insatisfechas. Entonces, evaluemos pues cómo es la calidad de vida del caso en atención. ¿Tiene las necesidades satisfechas? ¿Se alimentan bien? ¿Tienen algún problema psicosocial o alguna situación psicosocial que les permita el adecuado desarrollo o el adecuado desenvolvimiento dentro de su grupo familiar? Entonces, tengamos pues presente que parte de las problemáticas que podemos encontrar en los abordajes que tenemos es esta, problemas asociados a la calidad de vida. Ahora, si encontramos problemas de la trama vincular familiar, ¿a qué estamos haciendo referencia? Pues vámonos a la parte de los derechos, ¿no? El ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a una familia, ¿sí? Desde niños tenemos el derecho a tener papá, a tener mamá, pero cuando dentro de la familia, por ejemplo, hay conflictos de pareja, y ahí hay problemas asociados a la trama vincular familiar. Cuando de repente el papá no le habla a sus hijos por una decepción o por lo que sea, o por el mismo machismo, porque el papá tiene preferencias con el varón y no con la hembra, ahí hay problemas asociados a la trama vincular familiar, es decir, los vínculos familiares están en conflicto. Por eso es que el autor, Carlos Heroles, los menciona de esta manera, problemas de la trama vincular familiar. ¿Sí? Puede ser también que los hijos quedaron a cargo de los abuelos. Entonces los abuelos tienen cierta preferencia con los nietos y de repente entonces hay una solidaridad entre generaciones. Entonces, cuando hay una excesiva solidaridad intergeneracional, puede ser que los abuelos no terminen poniéndole límites a los muchachos, a los hijos, a los nietos, perdón. Y estas personas, al no tener una estructura de normas, pueden dispersarse y pueden hacer cosas que no deberían hacer. O por ejemplo, cuando tenemos ciertos privilegios en la familia, como lo que les decía hace rato, ¿no? Cuando el papá consiente más al varón que a la hembra. O todo lo contrario, cuando el papá consiente más a la hembra porque es la hembra que al varón. Entonces, allí hay un problema asociado a la trama vincular familiar. Es como el tema del hijo favorito, ¿no? Que nosotros lo vemos muchas veces a modo de chiste, pero resulta que pasa.
Y eso es un problema asociado a la trama vincular familiar. Miren, yo tuve un caso de una adolescente que la mamá siempre la comparaba con la niña más pequeña. La adolescente, obviamente, ya está creciendo, se está enamorando, estaba en consumo de drogas. Ella contaba con papá y mamá, ambos profesionales, pero resulta que papá y mamá la tuvieron a ella cuando ellos eran adolescentes. Y entonces la mamá siempre la comparaba con la más pequeña. Es que la niña me hace caso, la niña más pequeña es estudiosa, ella dejó los estudios y ahí empezamos nosotros el proceso, ¿no? De intervención. Ya va, pero es que no son iguales, no van a ser iguales y usted no tiene por qué compararlas. No, pero es que yo a ella ya no la quiero en la casa. Entonces ahí hay un problema asociado a la trama vincular familiar. Entonces, ojo con esto que pasa muchísimo, muchísimo, y lo podemos tener. Y estoy casi segura que la gran mayoría de nuestros casos en atención tienen este tipo de problemas. Ahora, cuando hablamos de problemas de identidad, nosotros como seres humanos, pues tenemos una identidad, ¿sí? Sabemos quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, y si no lo sabemos, pues ahí hay un problema de identidad, de dónde venimos, ¿sí? Parte del autoconocimiento es hasta una cosa tan tonta para algunos, pero para otros es importante, ¿de dónde viene tu nombre? Tú no sabes de dónde viene tu nombre. Por ejemplo, hay muchachos que son adoptados y cuando se enteran, de repente se enteran después de grandes, entran en un conflicto porque no saben entonces de quién realmente son hijos biológicos. Y empieza un problema de identidad. Yo ya no me identifico con ustedes porque yo no soy hijo tuyo. O ya no me reclames nada porque tú no eres mi papá, o no me reclames nada porque tú no eres mi mamá. Entonces, pueden sentirse también abandonados por sus padres biológicos, entonces allí también entra otro conflicto, o pueden de repente sentir que, yo no sé si ustedes han visto en las noticias el caso de una muchacha una niña desaparecida, Madeleine McCann, creo que es que se llama la niña, y ahora hay una muchacha que dice ser ella, que sus papás adoptivos ya le dejaron de hablar. Entonces allí ya hay un problema de la trama vincular familiar, ¿verdad? Pero también hay un problema de identidad. La muchacha lo que necesita es saber de dónde es ella, de dónde viene, cuál es su origen. ¿Sí? Entonces, de repente esta muchacha puede ser o pudo haber hijos de niños. Entonces allí hay un problema serio de identidad. Y pongo ejemplos para hacerme lo más entendible que se pueda, porque todo esto, muchachos, muchachas, son situaciones que afectan la identidad del individuo que estamos atendiendo. Igualmente, la convivencia de hijos de padres diferentes. Por ejemplo, y siempre me apoyo con la película, un clásico, ya es nuestro, ¿no? Donde se une un papá de muchos hijos con una estructura muy disciplinada, por decirlo de alguna manera, un papá militar y una mamá un poco más artística, más libre, si se quiere. Entonces, cuando ellos se unen como pareja, los hijos de ella conviven con los hijos de él. Los hijos de él tenían que arreglar la cama de una manera muy, muy perfecta. Tenían un orden, los otros niños, pues los de la señora no eran así. Entonces allí hubo un conflicto y allí ya hubo un problema de identidad porque los niños no se identificaban los unos con los otros, no reconocían al señor o no reconocían a la señora y allí hubo un problema, tanto de trama vincular familiar como de identidad y hasta de calidad de vida porque había mucho conflicto. Entonces, fíjense cómo las problemáticas no son una sola dentro de un caso en atención, sino que pueden ser muchas. Puede ser también, les quiero poner un ejemplo.
el desarraigo cultural, lo que estamos viviendo con el tema de las migraciones, por ejemplo. Supe de un caso, ese sí me lo contaron, ese no lo conocí, pero sí me lo contaron, de un caso de un niño cuyos padres lo criaron con mucho amor, pero un niño pequeño, estamos hablando de 5 o 6 añitos, lo criaron con mucho amor, papá y mamá se llevan bien, ambos profesionales, consiguieron una oportunidad de trabajo en otro país y pues ellos hicieron todo de la manera más, de la mejor manera posible que ellos pudieron encontrar. Pero resulta que ellos calcularon todo y nunca le dijeron nada al niño. Cuando se van, se llevan al niño, es decir, lo retiran de su escuela donde el niño estaba, lo inscriben en la escuela del otro país porque ya el niño tenía su cupo asegurado en la otra institución del otro país. Y cuando está en su proceso de formación académica, pues, la profesora le pide a los niños dibujar la bandera de su país. Cada niño dibujó la bandera de ese país. Y este niño, pues, dibujó fue la bandera de Venezuela. ¿Y qué pasó con este niño? Pues, bullying por parte de hasta de la misma profesora. La profesora le llamó la atención al niño delante de los demás y allí hubo una falla, ¿no? Y allí hubo un problema de identidad. Entonces, fíjense cómo la identidad afecta al caso en atención. Puede ser que una persona quede hasta traumatizada por eso y tenga ciertos comportamientos por ese tipo de situaciones. Entonces, ojo con los problemas que vayamos identificando. Esto forma parte, colegas, del contexto y del problema o del diagnóstico. Todo esto nos va a permitir a nosotros construir un diagnóstico lo más aproximado a la realidad. Ahora bien, cuando hablo de situaciones límites, estamos hablando de algunas circunstancias que sobrevienen a las personas, donde modifican de una manera abrupta las condiciones de vida. Por ejemplo, una situación límite. Yo estoy enterita, ajá, pero resulta que me fui a la calle y me atropelló un carro. Dios me guarde y me proteja. Pero vamos a suponer, perdí una pierna. Ya no tengo sino una sola pierna para caminar. Ah, bueno, ahí hay una situación límite. Ya desarrollé una discapacidad motora donde no cuento con los recursos para colocarme una prótesis, donde me afectó mi autoestima porque me siento incompleta, etcétera. Entonces allí una situación límite es la discapacidad, ¿sí? Otra situación límite que podamos encontrar, de repente, la desaparición repentina de algún miembro de la familia. Se desapareció un familiar y eso afectó mi vida, mi dinámica. La persona salió a hacer algo, un hermano o una madre, alguien, salió a hacer alguna diligencia y después no regresó a casa. Eso afectó mi dinámica. Eso me traumatizó o generó en mí una depresión. Eso ha generado en mí una situación límite. O la muerte de alguien dentro de la familia, o el abandono de alguien dentro de la familia que modifica la condición socioeconómica del grupo familiar, por ejemplo, del caso. Papá, que era el que mantenía la casa, falleció. O papá, que era el que mantenía la casa, se fue y no continuó aportando al hogar. Y yo tenía una calidad de vida adecuada porque contaba con los recursos, contaba con mi alimentación, contaba con mi relación adecuada con mi papá. Todo era perfecto, pero mi papá después decidió irse y ya. Entonces empieza el tema del abandono, el tema de la depresión, el tema de
la calidad de vida, empieza herencia, entonces ahí hay una situación dentro de esa dinámica familiar que está afectando al caso en atención, ¿sí? De repente una detención de alguien de la familia está privado de libertad y eso está afectando la dinámica familiar del caso, ¿sí? Yo tuve que atender a una niña en una ocasión donde ella, en su inocencia, ella decía, yo no conozco a mi papá, pero yo sé que él me quiere y yo lo quiero. Él está preso, pero yo sé que él me quiere. Una niña que tiene la ilusión de ver a su papá. Y la mamá sí me dice que el papá está pendiente de ella, aunque esté privado de libertad, pero, pues bueno, no quiere llevar a la niña a la prisión porque no la quiere exponer a ese tipo de situaciones. Entonces, es fuerte, ¿no? Ahora, podemos encontrar también una situación límite cuando alguien entra en una situación mental comprometedora, desarrolla algún trastorno o tiene algún trastorno, una persona que tiene de repente esquizofrenia dentro de la familia y no está siendo tratada, entonces afecta su calidad de vida, acepta la trama, generando una situación límite dentro de la familia, una persona que de repente contrajo VIH y las personas de la familia no saben qué hacer y el caso no sabe qué hacer, o es el caso quien contrajo esta enfermedad y no sabe qué hacer. Entonces allí hay una situación límite y nuestro trabajo es empezar con la educación para evitar la discriminación del caso. Y empezar con el caso también para que el caso empiece a hacer conciencia de enfermedad, que esto es una enfermedad que no significa la muerte, que es una enfermedad que significa que tiene que tratarse y que significa que una tiene que cultivar el amor propio, ¿sí? Ahora bien, de repente tenemos una situación límite, una inundación, un terremoto. Ahí hay una situación límite. O sea, son situaciones bastante fuertes. Tuve un amigo, porque no fue mi caso, porque no quiso recibir ayuda, aunque intenté de persuadirlo, un señor que vivía en el estado La Guaira, anteriormente llamado Estado Vargas, y en 1999 hubo un deslave aquí en Venezuela donde muchas familias perecieron y este señor fue el único sobreviviente de la familia que él tenía. Él tenía su vivienda, una casa grande, me decía él, tenía su carro, su esposa, sus hijas, y esta familia, su esposa, sus hijas, quedaron tapiadas, es decir, la casa se tapió con el lodo que arrastró esa vaguada y él perdió a toda su familia y él es el sobreviviente y él quedó con una depresión tremenda y cayó en adicción y terminó en situación de calle. Intenté en muchas ocasiones incorporarlo al tratamiento y no quiso. No lo puedo obligar, pero cada vez que podía conversaba con él para persuadirlo. Pero lo que quiero decir con esto, colegas, es que las situaciones límites pueden venir desde una discapacidad hasta la pérdida de todo el grupo familiar. Entonces, ayer les ponía en la reflexión, ¿recuerdan? La frase de Víctor Frank, y Víctor Frank vivió situaciones límites. ¿Sí? Ojalá puedan leer un poco más de él. No voy a hablar desde no es el tema del curso y no me quiero dispersar, pero les pongo varios ejemplos para que ustedes tengan cuáles son las situaciones límite. Ahora, vámonos con las situaciones de alto riesgo social. Podemos encontrar chicos en estrategia de supervivencia, jóvenes que están en situación de calle y que lo que hacen es sobrevivir. No viven, sino que sobreviven. Embarazo a edad temprana o embarazo no intencional, adolescentes que salen embarazadas y no quieren tener a su bebé, o madres solteras que salen embarazadas y tienen muchos hijos, están en una situación de altísimo riesgo social, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, personas bueno,
que no tienen cómo responder o cómo satisfacer sus necesidades, pero ya es una cosa que supera y pasa a ser de altísimo riesgo social. No es límite, ya dejó de ser límite, ya pasó a ser alto riesgo social. Como el caso que les decía, él tuvo una situación límite por la catástrofe y ya después pasó a ser una situación de altísimo riesgo social. Y ahora vamos con la privación de derechos, violencia y agresión sexual. Y aquí tenemos trata de personas, aquí tenemos hasta muertes, feminicidios, homicidios, infanticidios, parricidios. Y por eso les digo, fíjense que Carlos Heroles habla, desde el 2001 está hablando él de la privación de derechos. Y les decía a ustedes que nosotros como trabajadores sociales tenemos que conocer los derechos humanos y evaluar si nuestros casos en atención tienen garantizados los derechos humanos y evaluar si nuestro caso en atención está siendo protegido o puede contar con la protección de alguna institución del Estado. Por eso les decía, conozcamos las políticas públicas y conozcamos los derechos humanos. Es todo por hoy, como siempre, mi frase que se las comparto. Esta la extraje de un texto de Virginia Satir que me encanta, se los dije, no me cansaré de decirlo, y ella manifiesta en esta frase lo siguiente: la vida no es lo que se supone que debe ser, es lo que es. La forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. Muchísimas gracias, estimados colegas. Nos vemos mañana, Dios mediante, y espero que sea de su agrado esta actividad que estamos desarrollando con todo el amor posible, bueno, con toda la ética que se requiere. Espero de verdad que sea de su agrado. Atenta a las intervenciones que ustedes tengan a bien desarrollar, muy abierta a los comentarios, y bueno, aquí seguiremos estando. Hasta mañana, Dios mediante, los espero.